Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, en este vídeo os quiero explicar el presente simple. Vamos a empezar viendo sus usos. Los tres principales usos que tenemos del presente simple es cuando hablamos de verdades generales. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de ice floats, el hielo flota. También lo usamos para hablar de acciones habituales, rutinas, hábitos. Por ejemplo, he sometimes cooks breakfast. Él a veces cocina el desayuno. Cooks está en presente simple. Y también lo usamos cuando hablamos de estados permanentes. Por ejemplo, I live in Germany. Vivo en Alemania. La forma afirmativa del presente simple se forma con el sujeto y con el verbo en su forma infinitiva. Y a la tercera persona del singular, es decir, al he, al she y al it, le tenemos que añadir una s. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del verbo work en presente simple. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work y they work. Como veréis, le hemos añadido una s a la tercera persona del singular, es decir, he, she e it. Aquí vemos a la derecha que pone every day, once a week y at home. Every day es todos los días, once a week es una vez a la semana. Aquí os explico que hay en la tercera persona se puede añadir una S, una ES o una IES. ¿Y cuándo hay que añadir una cosa u otra? Cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X u O, a la tercera persona del singular hay que añadirle ES. Por ejemplo, he passed termina en S el verbo, por lo tanto, al he, al she y al it le tendremos que añadir ES. Aquí tenemos un ejemplo de un verbo que termina en Z. Por lo tanto, a la tercera persona del singular le añadimos ES. She washes. Cuando el verbo termina en SH, por ejemplo, he wash, a la tercera persona del singular le añadimos ES. En este caso, he washes. Un verbo que termina en CH sería what. Entonces quedaría she watches con ES. Un verbo que termina en X sería fix. En su tercera persona del singular sería he fixes. Un verbo que termina en O sería go. Por lo tanto, she goes. Y esta última sería cuando el verbo termina en una consonante y una Y, la Y se cambia por I latina y se le añade ES. Tenemos el ejemplo del verbo study, que termina en Y precedida de consonante. Por lo tanto, la Y se cambia por I latina y se le añade ES, quedando she studies. Aquí tenemos algunos ejemplos. Susan goes to school every day. Susana va al colegio todos los días. My father eats chocolate every week. Mi padre come chocolate todas las semanas. Como veis, los dos ejemplos son una tercera persona del singular. Susan sería Susana, por lo tanto sería ella. She. She es la tercera persona del singular. Por lo tanto, al verbo go, que termina en O, se le añade ES. My father también sería una tercera persona del singular. My father es he, él. Por lo tanto, al verbo se le tiene que añadir una S. La forma negativa del presente simple se forma, primero ponemos el sujeto, luego ponemos el verbo auxiliar don't o doesn't, que sería como el no en español. Por ejemplo, yo no. Y luego tendríamos que poner el verbo en su forma infinitiva. Entonces, tendríamos aquí, por ejemplo, affirmative. La forma afirmativa sería you speak English. You
don't speak English. Afirmativa, he speaks English. La negativa, he doesn't speak English. Como veis, en las personas I, you, we y they se pone el auxiliar don't, pero en la tercera persona del singular, que sería he, me, it, hay que poner doesn't. Tenéis que tener cuidado, por ejemplo, con el verbo has. Ella tiene un gato. Su forma negativa no sería she doesn't has a cat, sino sería she doesn't have a cat. Es decir, la S se pone en el doesn't, ya no se pone en el have. La forma base del verbo, por ejemplo, go, want y like, es la forma infinitivo, que es la forma que se usa aquí. Es decir, tenemos que poner sujeto, luego el auxiliar don't o doesn't para la tercera persona del singular y luego el verbo en su forma infinitiva. Aquí tenemos la conjugación en la forma negativa del verbo go. Sería I don't go, yo no voy. You don't go, tú no vas. He doesn't go, él no va. She doesn't go, ella no va. It doesn't go, ello no va. We don't go, nosotros no vamos. You don't go, vosotras o vosotros no vais. Y they don't go, ellos o ellas no van. Como veis, en la tercera persona del singular, he, she, it, ponemos doesn't y luego ponemos el infinitivo. Aquí vamos a ver la forma interrogativa del presente simple. ¿Cómo se forma? Primero hay que poner el auxiliar do o does. Luego hay que poner el sujeto y luego hay que poner el verbo en su forma infinitiva. ¿Cuándo ponemos do y cuándo ponemos does? Bueno, pues el does se va a utilizar en la tercera persona del singular, es decir, en he, she, it. Entonces sería do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? ¿Cómo se traduce esto? Sería trabajo, trabajas, trabaja él, trabaja ella, trabaja ello, trabajamos nosotros, trabajáis vosotros, trabajan ellos. Para contestar en presente simple utilizamos las respuestas cortas o short answers. Si hacemos una pregunta en presente simple, por ejemplo, ¿do you work in an office? ¿Trabajas en una oficina? Puede haber dos respuestas, sí o no. La respuesta corta para el presente simple se pone usando yes, coma, el pronombre y el do. Y en negativo sería no, coma, pronombre y don't. Do they like vegetables? ¿Les gustan los vegetales? Pues yes, coma, they do. O en negativo, no, coma, they don't. Does he love Mary? ¿Le gusta Mary? Yes, coma, he does. No, coma, he doesn't. Es decir, las respuestas cortas se utilizan con el yes o con el no, con una coma, con el pronombre y luego se utiliza el auxiliar en forma afirmativa o en forma negativa. Para el presente simple solemos utilizar adverbios o expresiones de frecuencia, es decir, nos indican la frecuencia con la que ocurre esa acción. Estos serían los adverbios de frecuencia de mayor frecuencia a menor frecuencia. Tenemos always, que es siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. How often significa cómo de a menudo ocurre algo. Puede ocurrir every day, todos los días, every week, todas las semanas, every month, todos los meses, o every year, todos los años. También puede ocurrir
once, twice, 3 times, 4 times a month. Una vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces en un mes. Aquí volvemos a tener una pirámide con los adverbios de frecuencia que nos indican cómo de a menudo ocurre algo. Y aquí tenemos a la derecha una serie de ejemplos. I always wake up at 6 o'clock. Yo siempre me despierto a las 6 en punto. I usually come home after work. Yo usualmente vengo a casa después del trabajo. I normally swim after school. Yo normalmente nado después del colegio. I often spend Christmas with friends. A menudo paso las Navidades con amigos. I sometimes play tennis on the weekend. A veces juego al tenis los fines de semana. I occasionally eat Vietnamese food. Ocasionalmente como comida vietnamesa. I seldom go to the library. Apenas voy a la biblioteca. I rarely listen to the radio. Raramente escucho la radio. Y I never listen to rock music. Nunca escucho rock música. ¿Cómo colocamos estos adverbios? Hay dos maneras de colocarlos, depende del verbo que tengamos. Tenemos sujeto, adverbio y un verbo. Es decir, Daniel always passes his exams. Es decir, primero el adverbio y luego el verbo. Pero cuando tenemos el verbo to be, se coloca sujeto, luego el verbo to be y luego el adverbio. He is always happy.